Bueno, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nos encontramos en estos momentos en la más antigua plaza, aquí en la ciudad de Praga. Y justamente detrás de mí se encuentra la estatua de uno de los personajes más importantes del protestantismo cristiano. Y esa persona es conocida como Jan Hus, o en el mundo hispano le llamamos cariñosamente Juan Hus. Y bueno, estaremos en un momento hablando acerca de él y de su contribución como uno de los precursores de la Reforma Protestante. Por así decir, pudiéramos llamarle a él y a Wycliffe como los dos pre-reformadores más importantes. Pero antes de eso, pues quisiera tocar varios temas acerca del periodo del oscurantismo. Y justamente vamos a comenzar hablando del monaquismo benedictino. Así que frente a ese periodo de tiempo de corrupción espiritual y moral en la iglesia, en este periodo del monasticismo entonces se convierte en la puerta de escape para quienes deseaban pues servir a Dios sinceramente. Sin embargo, como siempre ocurre, eventualmente aún estas instituciones se convierten como parte de este sistema de corrupción. Sin embargo, cuando hablamos del movimiento del monaquismo, no podemos echar a un lado la figura de Benito de Nurcia, que nació en Italia alrededor del año 480 después de Cristo. A la edad de 20 años, por supuesto, él se retira a vivir en una cueva, pero contrario a la mayoría de estas personas quienes se dedicaban a vivir en solitud, se dio cuenta de que el monje tenía una misión, de tener su cuerpo apto para el servicio de Dios. Y por supuesto su fama de ser un monje diferente a lo que había ocurrido hasta ese entonces lo lleva a que muchas personas se acerquen a él y quieran también compartir ese estilo de vida, por lo cual entonces él comienza a crear grupos de 12 personas quienes estarían sirviendo como monjes. Y eventualmente pues él traslada su monasterio a las montañas de Monte Cassino, y cerca del monasterio allí él comienza a trabajar al lado de otro monasterio, el cual había sido fundado por su hermana, quien se llamaba Escolástica. Y allí pues él establece un nuevo recinto. En el año 529 Benito crea las famosas reglas monásticas, las cuales impactan en forma permanente el sistema monástico hasta el día de hoy. Es decir, los monjes que tenemos en el siglo XXI practican básicamente las leyes benedictinas. Él establece la moderación en cuanto a lo que es el ascetismo. Pese a todas estas reglas, una de las más importantes que existía era que todos monjes tenían que tener total obediencia al abad, pero el abad tampoco podía ser excesivo en sus demandas, sino que debería de gobernar como un padre. Así que divide el trabajo en los monasterios en turnos por semana. Los monjes que provenían de familias adineradas pues no tenían ya ese privilegio una vez se convertían en monjes, sino que eran monjes tal y como lo eran aquellos que no tenían dinero. Así que teniendo esa idea en cuanto a lo que es la Iglesia del Oeste, vemos que a la misma vez ocurren cambios fundamentales en lo que se conoce hoy como la Iglesia del Este. Es que la Iglesia del Este, cuando hablamos de ella, tuvo un impacto poderoso en los primeros siglos de la Iglesia. Ya sabemos que hubieron 7 concilios ecuménicos, de hecho 7 de ellos se celebraron en Asia Menor, Turquía, ciudades como Nicea, Constantinopla, la cual es hoy Estambul, Éfeso, Calcedonia, fueron, digamos, los centros más importantes de disputas dentro del cristianismo. Y cada uno de estos concilios tuvo como el fin el establecer una doctrina uniforme acerca de lo que era la naturaleza de Cristo. Ya vemos entonces que el movimiento de arios, el arianismo, todavía continuaba vivo para esta época, así que en adición a esta posición teológica hay otras posiciones también, las cuales surgen. Y debido a esto entonces que tenemos el concilio de Constantinopla que reafirma lo dicho en el concilio de Nicea. Surge dentro de esta gran polémica acerca de la naturaleza de Cristo un personaje interesante que se llamaba Nestorio. Nestorio era el patriarca de Constantinopla y creador de lo que conocemos hoy día como la famosa controversia nestoriana.
vemos nosotros que debido a esto surge el argumento de que si Jesucristo es Dios o coigual al Padre. De esta forma, si era así, entonces María es la Madre de Dios, lo que se utiliza en el idioma griego como Theotokos, lo cual era inaceptable según esta posición nestoriana. En su opinión, la Iglesia tenía que distinguir el hecho de que María era la Madre de Cristo, Christotokos en el idioma griego, y no la Madre de Dios. De ahí tenemos entonces una respuesta rápida de parte de Cirilo, quien era el patriarca de Alejandría, quien arremete contra Nestorio, no teniendo otra opción que tener entonces este concilio en Éfeso. Esta batalla teológica le costó a Nestorio su posición y es enviado básicamente al destierro a un monasterio en Antioquía. Y de allí no es suficiente que estuviera allí en Antioquía, así que lo envían entonces a Petra. De allí, por el hecho de que el movimiento no se detuvo, lo envían a Libia, donde muere. Así que la posición de Cirilo de que María es la Madre de Dios se convierte en doctrina, y es doctrina de la Iglesia hasta el día de hoy, dentro de la Iglesia de Roma particularmente. Tenemos el segundo concilio de Nicea, y este tiene como objetivo discutir si era permitido o no entonces el tener imágenes en la iglesia. Hoy día, por ejemplo, en esta iglesia que tenemos aquí a mi lado, tengo, no sé si ahora me pudiera mover la cámara para que pudieran ver ellos esta iglesia que se encuentra aquí. Y ahí tenemos una imagen de la Virgen. De hecho, cuando Juan Hughes estaba aquí en esta ciudad, esa iglesia lo que tenía allí era una copa, significando básicamente el cáliz en donde Jesucristo tomó la última cena. Pero eventualmente la iglesia de Roma remueve el cáliz una vez Juan Hughes es quemado en la hoguera, y se pone entonces, por supuesto, la imagen de la Virgen. Así que, volviendo aquí a este lado, quería comentarles de que esto es algo que es fundamental dentro de la doctrina católica, y lo vemos que el comienzo de esto nos lleva al segundo concilio en Nicea, porque una parte del aceptó o adoptó como doctrina que Jesús es únicamente divino y bajo ninguna circunstancia fue humano. Así que eso nos lleva entonces también a otra posición teológica conocida como el monofisismo, y que vemos que dentro de este caminar habían controversias acerca de las imágenes, habían controversias acerca de la naturaleza de Cristo. Y el emperador León III entonces ordena la destrucción de una imagen de Cristo, la cual era venerada, por supuesto, en Constantinopla. Sin embargo, su hijo, Constantino V, hizo un decreto eliminando el uso de imágenes en la iglesia. Y las razones por estos emperadores decidir en este cambio es debido a lo que nos hablan las Escrituras en Éxodo, capítulo 20, versos 4 y 5, contra el uso de las imágenes. Sin embargo, la emperatriz Irene ordena un concilio en Nicea en el año 787. Y la decisión tomada allí entonces restablece el uso de las imágenes en la iglesia. Así que vemos que dentro de toda esta amalgama de controversias, vemos que esto no muere allí. El cristianismo continúa en grandes batallas. Y vemos que el nestorianismo no muere con sus fundadores, eventualmente el mismo se extiende hacia el este, llegando a la China. La iglesia caldea de Irak y de Irán, y vemos nosotros también que existe en partes de Siria, es una iglesia nestoriana. Así que este movimiento nestoriano sigue vivo aún hoy en el siglo XXI. De ahí tenemos también la iglesia cóptica en Egipto, la iglesia de Armenia, la iglesia de Etiopía, la iglesia de Siria, las cuales todas ellas adoptaron una doctrina monofisista. Y ahí entonces vemos que en el año 610 nace el Islam. Mahoma comienza esta carrera como profeta, estando él en Meca, tiene una serie de visiones, las cuales
los llevan a fundar esta religión, la cual es una mezcla de teología cristiana, judaica y cultura árabe. Y por supuesto todo eso él lo mezcla aún con las visiones que él tiene. Y luego de tener todo este tipo de visiones, en el año 622 pues tiene que salir huyendo de Meca, llegando a la ciudad de Medina. Y allí su mensaje es recibido y puede organizar un ejército para así regresar a la Meca y conquistarla para Alá. Y luego de la muerte de Mahoma, el Islam se esparce por todo el Medio Oriente mediante invasiones militares hechas por diversos califas. La influencia fue tal que en el momento dado el Islam controla, digamos, desde el oeste de la China hasta el sur de España. Y el impacto de estas invasiones fue tan profundo que obligó a las iglesias a lanzar una campaña militar conocida hoy como las Cruzadas. Ahora bien, cuando llegamos entonces a hablar acerca de lo que es las Cruzadas, vemos que eran una serie de guerras cristianas contra los musulmanes. Estas guerras son una respuesta al avance islámico en lugares como Constantinopla, como España y aún en la ciudad de Jerusalén. Y el Papa Urbano II es quien lanza la primera cruzada en el año 1096 y la retirada final de parte de las fuerzas cristianas ocurre en el año 1291. Al principio pues, vemos que las fuerzas cristianas pues, tuvieron un éxito en conquistar la ciudad de Jerusalén. Importantes territorios, digamos, como Edesa, Armenia, Libia, pero a la misma vez lo hicieron en una forma extremadamente violenta. Los ejércitos cristianos conquistaron estos lugares asesinando despiadadamente a mujeres, a niños, a ancianos, lo cual ha marcado profundamente los anales de la historia como uno de los momentos más horrendos en el cristianismo. Ahora bien, es importante también destacar el hecho de que en adición a las cruzadas en el Medio Oriente hubieron otras. Por ejemplo, la reconquista de Andalucía, las ciudades de Córdoba, Sevilla y Málaga, Granada, que fueron cruzadas contra también los infieles musulmanes, la cual culmina en el año 1492. Bien, y hablando entonces de papas, pues el papa se convierte en estos momentos históricos en la figura, digamos, más importante dentro del cristianismo. El papa es un término utilizado para referirse al obispo de Roma, quien es el líder máximo de la iglesia occidental. Y la palabra papa significa padre o papá. Pese a que la iglesia de Roma argumenta de que Pedro fue el primer papa, no hay evidencia de que haya transferido su autoridad a alguna persona antes de su muerte. Algunos historiadores ponen a Clemente como sucesor de Pedro, pero otros argumentan que Clemente fue en realidad el tercer papa. Otros estudiosos afirman que los primeros años de dirección de la iglesia estaban en manos de un grupo de obispos, lo cual fue el modelo de la iglesia de Jerusalén cuando estaba bajo el liderazgo de los apóstoles. Bien, al comienzo de la historia de la iglesia de Antioquía y Alejandría, pues vemos estos centros como más importantes que Roma, en términos, digamos, de lo que es el liderazgo de la iglesia. Sin embargo, eventualmente Roma toma esa autoridad y establece parámetros para tener el control de la iglesia. Así que entonces tenemos a León el Grande, el primer papa en la forma como lo conocemos hoy, el papado. De ahí tenemos a Hilario, quien fue el sucesor de León y mantuvo las mismas políticas de su predecesor. El tercero fue Simplicio, quienes comienzan contiendas a mayor escala con los gobernantes y líderes en la iglesia del Imperio Bizantino. De ahí pasamos a Gregorio el Grande, quien dirigió, digamos, las obras de seguridad durante la peste que invade. Y también comienza a establecer una poderosa influencia entre los reyes francos y los lombardos. También es conocido como el creador de la doctrina del purgatorio. Así que el papado tuvo grandes momentos y los más marcados de poder político los vemos nosotros en la Edad Media. También fueron los periodos de más desgracia espiritual. Hubieron instancias en que habían dos papas reinando a la misma vez, como fue en el caso de Anacleto II e Inocencio II. Y pese a que los reyes europeos rendían pleitesías al papa a la hora de elegir uno, pues por supuesto era el concepto de ir a la guerra, de batalla.
Francia en particular utilizó la gran influencia para elegir a un papa y de igual modo lo hicieron los reinos italianos. El resultado de esta crisis espiritual entonces nos lleva a individuos como Juan Wycliffe, quienes deseaban que el pueblo tuviese acceso a las escrituras en el idioma autóctono del país. Y ahí entonces nos lleva a esta importante figura que se encuentra detrás de mí, Juan Hus, quien alentó a sus seguidores a que siguieran a Cristo, ya que Él es la cabeza de la iglesia, no un papa corrupto. Tenemos otro personaje muy conocido, el cual fue asesinado por los Borgias, Jerónimo de Savonarola. Él era un fraile dominico, quien comenzó a predicar en contra de la corrupción del papado y las familias nobles desde la ciudad de Florencia. De la misma forma que Wycliffe y que Hus, Savonarola sufrió martirio por causa del Evangelio a manos de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahora bien, cuando vemos la figura a mis espaldas de Juan Hus, Jan Hus era un sacerdote católico romano, él era un filósofo y también fue rector y decano de la Universidad de Carlos IV aquí en la ciudad de Praga. Uno de los pre-reformadores más importantes del cristianismo. De hecho, después de Wycliffe, Jan Hus es considerado como el precursor de Lutero. Lamentablemente, Hus muere en la hoguera en el año 1515. Hus atacó las fallas morales de los líderes de la iglesia y el abuso del poder papal desde el púlpito de la iglesia de Belén. Se encuentra no muy lejos de aquí, en la ciudad de Praga. Y en el año 1409, Hus fue excomunicado de la iglesia de Roma por negarse a entregar las copias que poseía de los escritos de Wycliffe. Sin embargo, pese a esto, el rey que gobernaba en ese entonces aquí, el rey Wenceslao, era un rey que no tenía mucha fuerza, era una persona indecisiva, por lo cual Hus aprovechó esa oportunidad y nunca dejó el púlpito. Continuó predicando desde el púlpito de la iglesia de Belén y continuó dirigiendo los destinos de la universidad. Pero en el año 1412 vemos a Hus lanzando un ataque frontal a la iglesia de Roma nuevamente. En este caso, de la misma forma que lo hizo eventualmente Lutero, fue predicando en contra de las indulgencias. Y pese a que el rey le ordena que cese su predicación en contra de Roma, Jan Hus no se detiene, continúa su predicación. Y de hecho, uno de los comentarios de Jan Hus que sirvieron como base para las 95 tesis que eventualmente Lutero escribe es el declarar a Jesucristo como el máximo juez. Y esta declaración básicamente era para poder él demostrar que la ley de Jesucristo es más importante y sobrepasa las leyes impuestas por reyes y aún por el papado. Pese a que se le pide a Hus su renuncia de sus posiciones teológicas y ataques a la iglesia de Roma, él nunca lo hace, eventualmente costándole su vida. Así que estos tres ejemplos que hemos mencionado de Wycliffe, Jan Hus y Savonarola son ejemplos de lo que pronto ocurriría. Ya era tiempo de que la iglesia fuese reformada. Los días de Lutero se acercan. La iglesia precisaba sufrir otro golpe, y ese otro golpe fue la caída de Constantinopla en el año 1452. Así que el lugar donde se construyó la iglesia cristiana más grande del mundo, que fue por 1000 años el símbolo del cristianismo, la iglesia Hagia Sofía en Istambul, en esos momentos cae, cesan los himnos a Cristo y comenzaron a escucharse el Adán, el llamado a la oración musulmana. Así que desde este lugar tenemos un pedazo de la historia cristiana y confío que mientras usted continúe en este curso pueda disfrutar y pueda a la misma vez indagar un poco más acerca de la vida, obra y ministerios de personajes